No fue verla con otro lo que me rompió. Fue darme cuenta de que llevaba años sonriendo mientras yo vivía engañado. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Creía que tenía una vida sólida, ordenada, previsible. Ahora sé que solo era cómoda para ella. Tengo 50 años. Dirijo mi propia empresa de consultoría tecnológica. Desde fuera, todo encaja. Desde dentro, no tanto. Porque después de 8 años de silencio absoluto, mi pasado volvió a llamar a mi puerta como si nunca me hubiera enterrado vivo. Pero eso vino después. Antes hubo una familia, o algo que yo llamaba así. Estuve casado casi 25 años con Lucía, un cuarto de siglo. Nos conocimos jóvenes, en Valencia. Ella trabajaba en administración. Yo empezaba en informática, sin horarios y con más ambición que dinero. Tuvimos 2 hijos, Sergio y Clara. Los criamos juntos. Hipoteca, rutinas, cenas tardías, promesas implícitas. Yo trabajaba demasiado, sí, pero lo hacía por ellos. Siempre por ellos. Lucía dejó su empleo cuando nacieron los niños. Decía que quería estar presente. Yo lo agradecí, confié, nunca dudé de ella. Ese fue mi error. Hace 9 años empecé a notar grietas, pequeñas, incómodas, salidas frecuentes con amigas del gimnasio. El móvil siempre boca abajo, sonrisas que no eran para mí, ropa nueva para ir a comprar pan, y sobre todo, una irritación inmediata cada vez que hacía una pregunta normal. ¿A qué hora vuelves? ¿Por qué interrogas tanto? Al principio pensé que era cosa mía. 25 años juntos desgastan. Quizá estaba paranoico. Pero el cuerpo no miente. Y el mío llevaba semanas avisándome. Un martes salí antes del trabajo. Proyecto cerrado. Buen humor. Pensé en sorprenderla. La llamé. Dijo que estaba en un centro comercial tomando café con una amiga. Su voz temblaba. Apenas. No sé por qué, pero conduje hasta allí. La vi desde lejos. En una cafetería. No estaba sola. Él era elegante. Seguro. Demasiado tranquilo. Ella reía inclinándose hacia él, como ya no hacía conmigo. Él le tocó la mano. Ella no la retiró. No hacía falta escuchar nada más. Me quedé quieto. Ridículo. Observando cómo se desmoronaban 25 años en segundos. Los seguí, sin pensar. Salieron juntos, subieron a sus coches, condujeron hasta un hotel discreto, de esos que no hacen preguntas. Entraron. Esperé en mi coche 2 horas. 2 horas mirando el volante. 2 horas preguntándome en qué momento dejé de importarle. Cuando salieron, ella se arreglaba el pelo. Él la besó con naturalidad. Con costumbre. Ahí entendí que no era la primera vez. No grité, no entré, no hice una escena. Volví a casa. Metí ropa en una bolsa. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Solo 2 palabras. Lo sé. Esa noche dormí en un motel de carretera. O no dormí. Miré el techo hasta que amaneció, pensando en cada aniversario, en cada confía en mí, en cuánto tiempo llevaba viviendo una mentira perfectamente organizada, y aún no sabía lo peor. Porque descubrir la traición de tu esposa duele, pero descubrir que tus propios hijos elegirían su lado, eso te rompe de otra manera, y todavía faltaba conocer quién era realmente él. Pero esa verdad llegó después. No dormí nada. A la mañana siguiente no lloré, no grité, llamé a un abogado. Ahí empezó el divorcio, y terminó la ingenuidad. Lucía me llamó decenas de veces ese día. Ignoré todas hasta la noche. Cuando por fin contesté, no preguntó cómo estaba, no pidió perdón. Su primera frase fue, ¿qué has hecho? Como si el culpable fuera yo. Le dije que la había visto, que lo sabía todo. Al otro lado hubo un silencio largo, incómodo. Y entonces soltó la frase que aún hoy me arde. Necesitaba sentirme viva otra vez. Tú nunca estás en casa, Javier. Siempre trabajando. Ni un lo siento. Solo excusas. Y culpa lanzada como un cuchillo. Ahí supe su nombre. Héctor. Empresario. Dueño de una gran compañía de jardinería en Andalucía. Dinero. Seguridad. Tiempo. Llevaban más de un año viéndose.
regalos, viajes, hoteles que no dejan rastro. Le pregunté si alguna vez pensó en nuestros hijos, en 25 años de vida juntos. Respondió que estas cosas pasan, que no podía controlar lo que sentía. Colgué. No porque fuera valiente, porque si seguía escuchando, me rompía del todo. Creí que lo peor ya había pasado. ¿Me equivoqué? Decidí hablar con mis hijos. Ya eran adultos. Álvaro, 27 años. Paula, 25. Pensé que entenderían, que al menos me escucharían. Los cité en una cafetería de Zaragoza, terreno neutral. Les conté todo, sin adornos, sin victimismo. Esperaba un gesto, una palabra, algo. Lo que recibí fue un juicio. Paula me miró con frialdad y dijo: «Mamá ya nos contó su versión. Dice que la descuidaste durante años». Álvaro asintió, sin mirarme a los ojos. «Ella merece ser feliz, papá. Si hubieras estado más presente, quizá nada de esto habría pasado». El café se me enfrió entre las manos, mis propios hijos justificando la infidelidad de su madre. Intenté explicarme. Todo lo hice por vosotros, para pagar la universidad, para que no os faltara nada. Paula se encogió de hombros. El dinero no es todo. Ahí entendí algo terrible. Ya habían elegido bando. Se fueron a vivir con ella. Legalmente tenía sentido. Emocionalmente me dejó vacío. Intenté llamar, escribir, proponer cenas. Siempre la misma respuesta. «Mamá nos necesita». «Otro día, papá. Estamos ocupados». Y Héctor empezó a ocupar mi lugar. Fotos, sonrisas, planes, como si yo nunca hubiera existido. Meses después del divorcio, Paula me llamó. Por un segundo pensé que iba a disculparse. No. «Me he comprometido». Sonreí. Le pregunté cuándo era la boda. Pensé en ayudar, en ser padre. Su voz se volvió fría. «Héctor me llevará al altar. Ha sido más padre para mí en estos meses que tú en toda mi vida. No estás invitado». Colgó. No grité, no supliqué. Solo entendí que me habían borrado. Y aún no sabía que el tiempo no iba a jugar a su favor. Porque la vida es paciente. Y la verdad siempre vuelve. No estaba invitado a la boda de mi propia hija. La frase me atravesó como un golpe seco en el estómago. Le pregunté si hablaba en serio. Si de verdad iba a excluirme del día más importante de su vida. Respondió que sí, que era su decisión, que esperaba que la respetara. Colgué. Me quedé horas sentado en mi piso de Móstoles, mirando una pared blanca, intentando recordar en qué momento exacto perdí a mi familia. No encontré la respuesta, y aún así, la historia todavía podía empeorar. Un año después, Álvaro también se casó. ¿Adivina quién tampoco estuvo invitado? ¿Yo? Mi hijo, al que enseñé a montar en bici, al que ayudé con los deberes, al que recogí de madrugada cuando se le rompió el coche. Me enteré por Facebook. Vi las fotos, sonrisas, brindis, abrazos, y allí estaba Héctor, posando como el padre orgulloso, ocupando mi sitio con naturalidad. Yo estaba a kilómetros, borrado. Así pasaron 8 años. 8 años de silencio, de mensajes sin respuesta, de cumpleaños ignorados. Al principio insistí, luego entendí algo doloroso. No querían escucharme, habían elegido su bando, y yo era el villano perfecto. Así que hice lo único que podía hacer para no romperme: trabajar. Me lancé de cabeza a mi carrera porque era lo único que seguía teniendo sentido. El trabajo me salvó. Conocí a Oscar, un colega brillante que acabó siendo amigo. Decidimos montar nuestra propia consultora tecnológica. Dejar un empleo estable fue una locura, pero necesitaba algo que fuera mío, algo que nadie pudiera quitarme. Funcionó. Y funcionó mejor de lo que imaginábamos. En 5 años pasamos de ser 2 personas a una empresa con 30 empleados y contratos importantes en Barcelona y Madrid. Dejé de ser el informático para convertirme en director de una empresa sólida. No voy a mentir, se sintió bien. No por orgullo, por supervivencia. Hace 3 años conocí a Laura en un evento profesional. Era viuda. Había perdido a su marido en un accidente. No fue amor de película, fue algo más real. 2 personas rotas que se reconocen. Nos casamos al año. Y hace 2 años nació Inés. Nunca pensé que volvería a ser padre a mi edad. Pero Inés es, sin exagerar, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida.
Laura me dio una segunda oportunidad. Una familia que me miraba como si importara, de verdad. Así que ahí estaba yo, tranquilo, en paz, con un negocio estable, una esposa increíble, una hija pequeña, una casa bonita en un barrio tranquilo de Pozuelo. Había aceptado que Álvaro y Paula no querían estar en mi vida. Dolía, pero aprendí a vivir con ello. Hasta que, hace 3 meses, un sábado por la mañana, sonó el timbre. Abrí la puerta, y allí estaban, 8 años después. Parados en mi porche como si el tiempo no hubiera pasado. Lo primero que pensé fue, algo grave ha ocurrido. Porque nadie reaparece así por casualidad. Álvaro habló primero. Hola, papá. Necesitamos hablar contigo. Me quedé helado. Ni siquiera sabían dónde vivía. Y supe, en ese instante, que no habían venido a pedirme perdón. Tuvieron que investigar mi dirección para encontrarme. Eso fue lo primero que pensé. Aún así, los dejé pasar. Más que nada porque Laura estaba detrás de mí, y ella es demasiado educada como para cerrar una puerta en la cara, incluso cuando la historia es incómoda. Nos sentamos en el salón. 8 años de silencio. Y de repente, los 4 allí, fingiendo normalidad. El aire pesaba. Paula fue la primera en romper el silencio. Miró una de las fotos colgadas en la pared. Inés, sonriendo, con 2 coletas. Así que, ¿tienes otra hija? Asentí. No sabía qué decir, porque no había palabras que arreglaran eso. Después de unos minutos de conversación vacía, Álvaro fue directo al punto, sin rodeos. Dijo que Héctor, el hombre que los había adoptado como hijos, había perdido su negocio. La crisis económica lo había arrasado. Contratos cancelados, bancarrota. Y cuando el dinero desapareció, él también. Se fue de la ciudad con una mujer más joven. No volvió a llamar, no volvió a mirar atrás. Y entonces, cuando ya no quedaba nadie más, se acordaron de mí. Paula lloró, lágrimas limpias, perfectas. Dijo que se habían equivocado, que debieron escucharme, que lo sentían. No le creí. Álvaro añadió que ambos estaban pasando por problemas económicos, que tenían hijos, mis nietos, niños a los que nunca había visto, y que necesitaban ayuda. Les pregunté, con una calma que no sentía en absoluto, ¿por qué pensaban que yo iba a hacerlo? Paula me miró como si la pregunta fuera absurda. Porque eres nuestro padre. Porque la familia se ayuda. Casi me río. Ahora sí era su padre. Ahora sí existía la familia. Les pedí tiempo. Dije que necesitaba pensar. Los acompañé a la puerta con promesas vagas, vacías. Esa noche, Laura me encontró en mi despacho, mirando fotos antiguas, Álvaro y Paula de pequeños, sonriendo. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije la verdad, que una parte de mí quería ayudarles, porque siguen siendo mis hijos, pero que otra parte, más grande, estaba furiosa, porque solo volvían cuando necesitaban algo. Me abrazó. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Creí que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Una semana después aparecieron en mi oficina, en mitad de una reunión con un cliente importante. Mi asistente intentó detenerlos, no pudo. Entraron, interrumpieron. Dijeron que era urgente. Tuve que disculparme y salir con ellos al pasillo. ¿Qué estáis haciendo?, pregunté. Paula sacó el móvil. Me enseñó fotos, niños pequeños, sonrisas inocentes. Estos niños necesitan un abuelo, necesitan estabilidad. Fue un golpe bajo, y lo sabían. Les dije que no podían aparecer en mi vida exigiendo cosas después de años de silencio. Que reconstruir una relación llevaba tiempo, esfuerzo, no dinero inmediato. Álvaro se enfadó. Siempre has sido egoísta, papá. Incluso ahora pones condiciones. Los saqué de mi oficina, y les pedí que no volvieran sin avisar. 2 días después recibí un correo. Largo, bien escrito. Decían que lo sentían, que habían sido tontos, que su madre les había mentido, que Héctor les había llenado la cabeza de ideas falsas sobre mí. Leí el email 3 veces. No sentí alivio. Sentí algo mucho más peligroso. Claridad. Porque las disculpas llegan fácil cuando ya no queda nadie más. Y yo ya había aprendido una lección que ellos todavía no entendían. La familia no es la sangre. Es quien se queda cuando no tienes nada que ofrecer.
y aún no había tomado mi decisión final. Decían que querían empezar de nuevo, que querían que conociera a sus hijos, que querían ser una familia otra vez. Y casi al final del correo, como quien no quiere la cosa, añadieron una frase más, una idea de negocio. Y si yo estaría dispuesto a entrar como socio inversor. Ahí se ordenó todo. No era reconciliación, era acceso. Acceso a mi dinero, a mi estabilidad, a la vida que habían despreciado durante años. Me tomé una semana entera para pensar. Hablé con Laura, hablé con Oscar, incluso consideré ir a terapia, y llegué a una conclusión simple y dolorosa. No les debía nada. Ser padre biológico no te convierte en cajero automático, y menos después de haber sido tratado como un estorbo. Bloqueé sus números, y envié un último correo. Les dije que respetaba las decisiones que tomaron años atrás, que ahora yo tomaba la mía, y que esa decisión era seguir adelante sin ellos. Añadí algo más, que si algún día querían una relación real, basada en afecto y no en necesidad económica, podríamos hablar. Pero hasta entonces, no quería saber nada. Escribirlo fue devastador, porque una parte de mí siempre va a querer a mis hijos, pero sabía que era lo correcto. Creí que ahí terminaba todo. 2 semanas después, volvió a sonar el timbre. Abrí la puerta. Era Lucía. Tardé un segundo en reconocerla. Más mayor, más cansada, sin brillo. Me dijo que necesitaba hablar, que Héctor la había dejado sin nada, que vivía en un piso compartido porque no podía pagar un alquiler sola, que Álvaro y Paula le habían contado que yo me había negado a ayudarlos. Entonces empezó a llorar. Dijo que había cometido el mayor error de su vida, que nunca debió engañarme, que Héctor había sido un manipulador, que ahora entendía lo que había perdido, que me echaba de menos, que echaba de menos nuestra vida, que quería saber si había alguna posibilidad de volver a intentarlo. Mientras hablaba, solo pensaba en una cosa. Nunca lloró cuando me traicionó. Nunca pidió perdón hasta que lo perdió todo. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. No había ninguna posibilidad. Le dije que había reconstruido mi vida, que tenía una familia que me amaba y me respetaba, y que su arrepentimiento llegaba 9 años tarde. Intentó tocarme la mano. No me toques, dije. Por favor, vete, y no vuelvas. Cerré la puerta. Me quedé un minuto apoyado en ella, escuchando cómo se alejaba por el camino. Y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Paz real. Entré al salón. Laura jugaba en el suelo con Inés. Me senté con ellas, y lo supe. Esta es mi familia ahora. Esta es la vida que construí cuando todo se vino abajo. ¿Duele todavía lo de Álvaro y Paula? Sí. Siempre dolerá un poco. Pero aprendí algo esencial. No puedes obligar a nadie a valorarte, ni siquiera a tu propia sangre. Ellos tomaron sus decisiones cuando me necesitaban como padre. Yo tomé la mía cuando me quisieron como banco. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. Pensé que todo había terminado, que había cerrado todas las puertas necesarias. Me equivoqué. 2 meses después de la visita de Lucía, recibí una notificación del banco. Una auditoría rutinaria. Nada grave. Eso pensé. Hasta que mi director financiero entró en mi despacho con el rostro serio. Tenemos un problema. Resulta que alguien había intentado usar mi nombre como aval indirecto en una operación financiera. No una, 3 veces. Empresas fantasma, movimientos torpes. Pero había un patrón, Álvaro. Había usado contactos antiguos, referencias cruzadas. Incluso mencionó que su padre estaba detrás. No legalmente, pero lo suficiente como para levantar cejas. No buscaba dinero directo, buscaba credibilidad. Sentí algo frío subir por la espalda. No rabia. Decepción pura. Esa misma noche, Laura me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. Porque entendí algo que no había querido aceptar. Mis hijos no solo me habían buscado por dinero. Estaban dispuestos a usarme. Y entonces llegó el siguiente golpe. Una llamada del colegio de Inés. Ha venido una mujer preguntando por ella. Dice que es familia. Lucía. No gritó, no discutió. Solo dijo que quería verla de lejos. Ahí se rompió algo dentro de mí, porque ya no era pasado. Era una amenaza silenciosa al presente que había construido. Y supe que esto
Todavía no había terminado. Contraté a un abogado, no para atacar, para proteger. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. Álvaro y Paula no estaban solo arruinados, estaban endeudados hasta el cuello. Créditos, avales cruzados, inversiones absurdas y algo más. Habían firmado documentos usando una cláusula peligrosa, posible respaldo familiar futuro. No legalmente vinculante, pero moralmente venenoso. Si algo salía mal, el relato sería simple. Nuestro padre, el empresario exitoso, nos dejó caer. Entonces entendí el verdadero plan. No querían reconciliación, querían blindarse. ¿Y Lucía? Solo era la última carta emocional. Decidí no confrontarlos. Decidí algo mejor. Esperé. Una semana después, Álvaro volvió a escribirme, esta vez, sin disculpas, sin rodeos. Papá, esto se nos ha ido de las manos. Necesitamos que firmes algo. Ahí confirmé todo. Le respondí con una sola frase. Hablemos. Mañana, en mi oficina. Esa noche dormí tranquilo, porque ya no dudaba. Al día siguiente llegaron los dos. Nerviosos. Traían papeles, sonrisas tensas. Los dejé hablar. Cuando terminaron, les dije algo que no esperaban. Ya he hablado con mis abogados. Paula palideció. Tranquilos, añadí. No voy a denunciaros. Suspiraron. Pero tampoco voy a salvaros. Les expliqué, con calma quirúrgica, que había protegido legalmente mi patrimonio, que mi nombre no estaba ligado a nada, que cualquier intento de usarlo sería fraude. Silencio. Y entonces solté la frase final. Habéis heredado algo de mí, pero no es dinero, es responsabilidad. Se levantaron sin decir palabra, y por primera vez no sentí culpa. 3 meses después, todo explotó. Las empresas de Álvaro quebraron, los socios desaparecieron, los bancos se ejecutaron. Paula se divorció. Lucía se mudó de ciudad. No celebré nada, pero tampoco intervine. Una tarde, Inés me preguntó, «Papá, ¿por qué no vemos a tus otros hijos?» Me agaché a su altura. Porque a veces, cariño, querer a alguien también significa no dejar que te haga daño. Asintió, como si lo entendiera. Esa noche, Laura me abrazó. «Has hecho lo correcto», me dijo. Y lo supe. No porque ganara, sino porque dejé de perderme a mí mismo. Hace una semana recibí un último mensaje de Álvaro. Solo decía, «Ahora lo entiendo». No respondí, porque algunas lecciones llegan tarde, pero llegan. Hoy mi casa está en silencio, un silencio sano. Y si algo aprendí de todo esto es simple. La sangre te conecta, pero el respeto, ese se gana.